Tomen su Biblia en Efesios 4, del 11 al 16. Quiero hablarle de hijos maduros. Diga, necesitamos ser hijos maduros. Dígalo como que esté despierto. Diga, necesitamos ser hijos maduros. Mire, el mayor problema de la iglesia no es el diablo. El mayor problema de la iglesia es la inmadurez, es el infantilismo, es la incapacidad de gobernarse a sí mismo. El mayor problema de la iglesia, le repito, no es el diablo. La Escritura dice claramente que el diablo, las tinieblas fueron vencidos en la cruz del Calvario. El diablo es un personaje vencido, que está dando lata y hasta lo último molestar, sí, es verdad. Pero dice la Escritura claramente que lo hemos vencido por la sangre del Cordero. Amén. ¿Usted cree eso? Porque la cara que tiene parece que no. Entonces, mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? El mayor enemigo no es externo, el mayor enemigo es interno. El mayor enemigo lo cargamos nosotros. El mayor enemigo de tu crecimiento, el mayor enemigo de tu crecimiento es esa persona que aparece cuando usted se para frente al espejo. Se para frente al espejo. Ese que está allí, ese es el responsable de su atraso, ese es el responsable de su estancamiento, ese es el responsable de su inmadurez, de su crecimiento. Nosotros mismos. No busquemos culpables, no busquemos razones. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. ¿Está aquí conmigo? Bueno, entonces, el principal problema de la iglesia es eso, la inmadurez. No sabemos asumir con madurez los procesos de Dios en nuestra vida y entonces reaccionamos mal, somos reactivos. Entonces, dice la Escritura en Efesios 4, 11 al 16, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es el ministerio en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, desde apóstoles, profetas, pastores, maestros, líderes, todos los servidores en el ministerio, estamos con un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dicho de una manera es ayudarnos a crecer en madurez para hacer la visión, misión de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lea conmigo lo que sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice hasta que algunos lleguemos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta que todos lleguemos. Entonces, note esto es... Y esto lo incluye, no, que mire que yo recién llegué, que no, todos. Hasta que todos lleguemos. ¿A qué? A la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Como dice, a un varón perfecto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, necesitamos crecer y madurar. Diga, crecer y madurar. Ahora, entiendo una cosa, el crecimiento, es decir, la edad cronológica y la estatura no necesariamente significan que una persona ha madurado. Conozco niños muy grandes, niños y niñas muy grandes. Algunos que los vi, algunos los presenté aquí y ya están más grandes que mí. ¿No? Han crecido en cierta edad cronológica, pero no han madurado. Conozco unos viejos de toda la vida y tienen muchos años, evangélicos, religiosos, inmaduros. Ninguno está aquí. Diga, necesitamos madurar. Ahora, quiero que
quiero que veamos lo que dice allí. ¿Por qué necesitamos madurar? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Madurar implica por lo menos dos grandes cosas. Dejar de ser niños. Madurar implica, primeramente, dejar de ser niños. Dejar de ser infantiles. ¿Están acá? Ajá. Parece que se me van. Aunque algunos están diciendo, uy, ¿por qué vine hoy día? Vino porque Dios lo trajo. La palabra niños allí en el griego es nepios, que significa que no habla, un infante, un menor, una persona simple, un creyente inmaduro. Una persona simple, me gusta ese significado, una persona simple. ¿Cuándo es que está simple algo? Cuando no tiene sal. Nota eso, y la Escritura dice que nosotros somos sal de la tierra. Entonces, mira el significado de esta palabra. Nepio, dice, es un niño fluctuante. ¿Cómo hacen eso? La cartela. Mire, un niño, míreme acá, un niño es inmaduro. Un niño es débil. Un niño es frágil. Un niño es fácil de engañar. Un niño no sabe. Un niño no conoce. Un niño no puede decidir. Un niño no puede adquirir responsabilidades. Un niño se alimenta con lo básico. Un niño es inexperto. En lo único que es experto un niño es en molestar la vida. Un niño no puede hacer la visión de Dios. Por eso, madurez implica dejar de ser niños, dejar la niñería, dejar el infantilismo, dejar eso de que quiere que te consienta, que te... ¿Están acá? Usted ya sabe cómo se comportan los niños, ¿no? ¿Cuántos saben cómo se comportan los niños? Levanten la mano. Todos sabemos que y a veces nosotros incurrimos en esas cosas. Ahora, la niñez y la inmadurez es una etapa normal de todos. ¿Ya? Pero no podemos pasar siempre en esa etapa. Todos tenemos que crecer y madurar. Ahora, la madurez espiritual, como tiene que ver con procesos y eternidad, no necesariamente usted tiene que tener muchos años para ser una persona madura espiritualmente. La madurez espiritual no es cronológica. La madurez espiritual tiene que ver con la eternidad. ¿Están acá todavía? Por eso, Hebreos 5, del 11 al 14, le voy a describir un poco las señales. Quiero que vean las señales. Y este es como el niñómetro. Vamos a ponernos el madurómetro. Entonces, diga el Espíritu Santo, ponme el madurómetro ahí, ¿no? Para identificar rasgos de inmadurez en mi vida. ¿Sí? Entonces algunos van a empezar, yo estoy leyendo y ¡pic! Te va a sonar, ¡pic! Te va a sonar en su alma, ¿no? Entonces va a decir, híjole, 1, 2, 3. Entonces acumule nomás, tranquilo, que hoy día le vamos a dar la medicina también. ¿Ya? ¿Está acá? ¿Está listo? Vamos a aplicarnos allí el medidor, ¿no? Dice Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjense que los que creemos que el apóstol Pablo escribió esto, dice que lo que le tengo que decir es mucho y es difícil de explicar. Así que vamos a necesitar mucha ayuda del Espíritu Santo. Por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son unas señales de inmadurez, de infantilismo en nuestras vidas? Primera señal, tardo para oír. La tardanza para oír, la sordera espiritual. ¿Ya? Usted conoce gente que tiene un nivel de sordera natural, que usted le dice, oh, Perico, tráeme tal cosa, tráeme tal cosa. Hay ciertos ambientes. Hay un ambiente en mi casa. Hay un ambiente en mi casa que donde el viento no ingresa de manera, o sea, ingresa no directamente, sino indirectamente. Entonces diseñé la casa para que toda sea ventilada, pero hay una zona donde el viento no entra naturalmente, es decir, entra indirectamente. Ese lugar, cuando uno habla desde ese lugar, la persona que está afuera no le escucha bien. Porque el viento ayuda a que, por eso Jesús predicaba en el mar, en el lago, y se paraba adentro, se sentaba y de ahí predicaba, porque la naturaleza le amplificaba la voz. Por eso Jesús no usaba amplificación, porque se sentaba en el mar o en la parte alta de la montaña, y como los vientos descienden, esa era su amplificación natural. De ahí tomaron el principio de amplificación. Así es lo que hace, sencillamente emite sonido, emite un viento. Póngame atención acá. Tardo para oír. Es decir, si usted es esa persona que dice, ay, es que yo no puedo escuchar la voz de Dios, ¿usted se está volviendo tardo para oír o es sordo espiritual? Me cuesta oír la voz de Dios. O se está quedando sordo o se volvió tardo, lento para oír. Número 2. Dice, después de tanto tiempo, escúcheme hermano, si usted ya tiene más de 3 meses, tome atención, más de 3 meses en la congregación, usted ya tiene mucho tiempo en eternidad. Mucho tiempo en eternidad. Si usted tiene 6 meses, 1 año, más de 1 año, y usted me dice, ay, es que yo todavía no soy maduro, entonces usted dice la Escritura que después de tanto tiempo, ¿sabe qué significa eso? Pérdida de tiempo y oportunidades espirituales. O sea, una persona es inmadura porque ha perdido tiempo y oportunidades espirituales. Algunos de ustedes no vinieron al entrenamiento con el apóstol Somo. No, es que no tenía dinero. ¿Sabe qué? Cuando estabas en el mundo, te reventaba por irte a los bailes, para comprarte ropa, para hacer cosas que desagradaban a Dios. Hacías lo imposible y ahora no me digas con un cuento de que no tenía. Por último, si no tenía, hable. Pero usted desaprovechó una oportunidad espiritual y no se va a volver a repetir. Es decir, el apóstol va a volver a venir hasta el fin de año. Hablamos y va a venir antes del fin de año porque la gracia de Dios está con nosotros. ¿Ya? Pero ya no va a venir a volver a dar ese mismo entrenamiento. Entonces, después de tanto tiempo, a veces tenemos años, décadas en la iglesia, en el evangelio, pero no hemos madurado. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido tiempo y oportunidades espirituales. Acumulamos pérdidas, no ganancia. La siguiente cosa, dice, después de tanto tiempo debiendo ser maestros. ¿Sabe qué significa eso? Que no tenemos profundidad ni aprendizaje acumulado. Dice, tenemos mucho tiempo, hemos escuchado muchos mensajes, pero como que nos entra por aquí y nos sale por acá. Mire, pocos de ustedes toman nota. Tome nota en su celular, pero con las redes apagadas. Tome nota en papel y lápiz. Pero algunos de ustedes no toman notas. ¿Eso qué significa? No es que yo todo lo guardo aquí, no es mentira. Mire, aquí cae una pluma, préstame una pluma.
Se me quedó mi... Usted sí ve aquí, sí ve la punta del lápiz, de la pluma. ¿Sí la ve? ¿Sí alcanza a verla? Sí ve la luz, ¿no es cierto? Es como que ve acá ya. ¿Sabe qué hay en la punta de un lápiz? En la punta de una pluma. ¿Ah? ¿Qué hay? Hay un milagro. El pastor sabe mucho. ¿Qué hay en la punta de un lápiz? Diga, en la punta de una pluma, en la punta de un lápiz, hay un milagro. ¿Cómo se llama ese milagro? Recordar. Recordar. En la punta de un lápiz hay un milagro. ¿Sí? Usted lo escribe sobre un papel. ¿Qué hace después? Lo recuerda. Punta. Ese es un principio de liderazgo que se lo enseñé hace años a mi equipo. El pastor Raúl se lo sabe. Punta de una pluma hay un milagro. Se llama recordar. Tome notas. Guarde sus notas. Decenas y decenas, cada enseñanza, cada día. Tomo notas en mi blog de notas. Las escribo, las guardo. Unas están esperando predicarse en algún momento. Otras serán parte de un libro. Tengo, qué sé yo, como 5 años escribiendo un libro ahí, un tema que me apasiona. Y tengo allí acumulado capítulos, notas. No sé si algún día lo publique. Pero lo tengo que escribir. Entonces, no tenemos profundidad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tenemos orden y estructura para aprender. Después de mucho tiempo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que estamos estancados en lo elemental. Ese es otro rasgo de inmadurez, estancados en lo elemental. Hay gente que tiene años y todavía dice, ay, es que yo no sé si tengo que diezmar. Padre Santo, eso es lo elemental, lo básico. Algo muy sencillo. Entonces, estancados en lo elemental. Hay gente que tiene años y está sin bautizarse. En la siguiente reunión se bautiza un discípulo. Estancados en lo elemental. Es que eso de la visión, que eso de ganar y consolidar, y todavía está ahí en lo elemental, en lo básico. Le he dicho, rasgo de infantilismo e inmadurez, tardos para oír, pérdida de tiempo y pérdida de oportunidades espirituales, falta de profundidad en el aprendizaje, estancamiento en lo elemental. Lo siguiente, dice que tenemos que volverle hacia los rudimentos de la palabra de Dios. Si tienen necesidad de leche, ¿sabe qué? Es falta de conocimiento y revelación de la palabra. Hay gente que todavía dice, es que yo no entiendo la Biblia cuando leo. Escúcheme, hay más de 20 versiones en español o en castellano. Es decir, usted y yo podemos, y están gratis, están descargables gratis, hermano. Y dice, usted puede estudiar la escritura accesible. La versión del 60 es un poquito complicada, unas palabras medio raras. Eso que a mí me gusta mucho, que es más amplia que la mayoría. Escúchame, pero me gusta estudiar en la nueva versión, la NTV, en la nueva Biblia Viva. Me gusta leer al menos en 5 versiones, que la traducción del lenguaje actual, que es muy fresca, la expresión. Pero una señal de inmadurez es que le falta conocimiento de la palabra, le falta revelación de la palabra. Camina sin revelación, vive sin revelación. No es posible que usted viva sin revelación. ¿Sabe por qué? Porque la revelación es lo que produce transformación. ¿Está aquí conmigo? Dice que
que aquella persona que participa de la leche y no del alimento sólido es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe qué significa eso? Que es otro rasgo de inmadurez, es que es incapaz de juzgar con rectitud. Incapaz de juzgar con rectitud. Es incapaz de emitir un juicio recto de una situación. Sucede algo, por eso es que los inmaduros, los inmaduros y los infantiles, cuando sucede algún problema en la iglesia, son los primeros que se van, los primeros que hablan, los primeros que murmuran. Cuando no entienden algo, ¿por qué? Porque son incapaces de emitir un juicio con rectitud. Hablan desaprensivamente. Mira, una persona que es chismoso y se deleita con el chisme, es una persona inmadura, porque es incapaz de juzgar con rectitud. Si usted tiene tendencia a eso, entonces necesita trabajarlo intencionalmente, necesita trabajarlo agresivamente en su vida. La persona inmadura es incapaz de juzgar con rectitud. Realmente dice que la palabra de justicia es para los que tienen ejercitado el discernimiento. Otro rasgo de inmadurez y de infantilismo es que una persona inmadura tiene los sentidos espirituales adormecidos. Sentidos espirituales adormecidos. Si usted llegó aquí, estoy invitado, tiene unos días, una semana, tranquilo, porque usted tiene inmadurez espiritual, porque usted es un niño, un bebé espiritual. Está bien, parte del proceso. Lo que digo, que no nos podemos quedar toda la vida allí. Podemos ser niños inmaduros siempre. Estos son unos cuantos rasgos de inmadurez. Cuidarle todo el día eso, pero no quiero que se vaya con eso. Quiero solo darle estos cuantos allí para que haga una revisión, revise su vida. Y yo soy tardo para oír. Si he perdido mi tiempo y mis oportunidades, es decir, tiempos y oportunidades espirituales, tengo años y no crezco, no maduro, ¿no? Si no tengo profundidad en mi aprendizaje, no soy diligente en estudiar la palabra, estoy estancado en lo elemental, si me falta conocimiento y revelación de la palabra, si soy incapaz de juzgar con rectitud, tengo mis sentidos espirituales adormecidos, si tengo todas o algunas de estas, entonces soy una persona que todavía estoy en una estación de inmadurez. ¿Está aquí todavía? Póngase pie un momento. Levante los brazos, baje los brazos, estírese, dígale, esto recién empieza. Así que vamos a acomodarnos. Toca al que está al lado, dile, relájate porque ahora sí viene lo duro. Dile. Siéntese, por favor. Estoy siendo claro esta mañana. Que no quiero avanzar si no estamos. El número 1, madurez implica dejar de ser niños. Toca que le cambie esa cara y deja de ser niño. Hay que dejar de ser niño. Tócalo de nuevo, dile, hay que dejar de ser niño. Hablando en madurez. Porque ahí alguien va a decir, sí, pero Cristo dice que tenemos que ser como niños. En la inocencia, en la pureza tenemos que ser como niños. Pero es lo único que dijo Cristo. En la inocencia, en la pureza. La segunda cosa que implica madurar es dejar de ser fluctuantes. Ponga atención porque la palabra fluctuar es muy interesante. Tiene al menos 4 dimensiones de significado. Fluctuar es del latín agitarse en el mar. Entonces, de allí proviene esa palabra. Significa mover un cuerpo por un impulso. Un fluctuante se mueve por impulso. Es estar en peligro. Una persona fluctuante siempre está en peligro. Es un peligro andar con una persona fluctuante. Usted sabe que esos niños que no saben cuándo le entra la rabieta, ¿no es cierto? ¡Ya! Y arma un escándalo. Hay padres que vienen nerviosos con niños de ese tipo, hermano.
Es que no sé qué hacer. Como, no, usted lea Proverbios, dice que la vara de la corrección no lo matará, lo librará de la muerte. Y así que los que tienen niños pequeños ya saben. Tenga la varita y como yo le decía a mi hijo, ven acá para librarte de la muerte, le decía. 3 en el tras, y ahí está vivo todavía. Dice la escritura, ¿no? Corrige al niño con vara y librará su alma de la muerte. Y yo le decía, venga mi amor, que lo va a librar de la muerte. Bájese, ahí está libre de la muerte. Tercero, fluctuar significa dudar, titubear, vacilar. Entonces, un fluctuante es ese que siempre está dudando, que no decide, no puede decidir. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y que será que será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Bueno. Número 4. También significa crecer y disminuir. Es decir, es como los indicadores económicos. Sube, baja. Una semana, ay, gloria a Dios, aleluya. La otra semana ya no quiero. Un día está en las nubes, el otro día está en el Seol. Ese es un fluctuante. Es inestable, vacilante, dudoso, titubeante. Por eso dice que debemos dejar de ser niños, porque los niños son llevados como las olas del mar, de aquí para allá. En el griego eso significa la palabra fluctuar. Es la palabra perifer, de donde viene la palabra periférico. ¿Qué es un periférico? Uno que está por alrededor nomás, que está por, como decimos por aquí en Manaví, está por afuerita nomás. Solo anda por fuera, le da la vuelta. Le da la vuelta a Dios. Es un niño espiritual, un inmaduro, le da la vuelta a Dios, le saca la vuelta a Dios. Esa gente que dice, yo no sé si hay personas acá, espero que no, pero esa gente que dice, no, yo sí voy a empezar, yo sí voy a hacer los procesos de la iglesia, pero después. Toca el que está al lado, dile, yo creo que te descubrieron, dile. ¿Ya? Entonces, inestable, vacilante, dudoso, titubeante, dice el griego, llevar alrededor, transportar de aquí para allá. Diga, de aquí para allá. Entonces, es lo que dice, debemos dejar de ser niños. Porque escúcheme, usted a un niño lo lleva. Cuando vamos a salir nosotros con mi esposa, bueno, vamos a mi hija, la de 9 años, ¿no? Papi, ¿dónde vamos? Arréglate que vamos a salir. ¿Y dónde vamos? Arréglate nomás. Usted viene con papá y mamá. Pero es que yo no quiero ir, nadie te va a preguntar si quieres ir, tú tienes que venir. Usted que le pregunta a sus hijos, ¿quieres ir al templo? ¿Qué quieres ir al templo? Arréglate que vas para la iglesia. ¿Qué consecuente, hermano? ¿Ah? Y el que ya es mayor de edad, vives en mi casa y aquí obedeces lo que yo digo. ¿Quieres hacer lo que tú quieres? Entonces, let's go. Get out. Ya búsquese una casa, usted la puede pagar, páguela, pues. Mientras está en casa, usted obedece. Diga, necesitamos madurar. Entonces, necesitar madurar implica, número 1, dejar de ser niño y número 2, dejar de ser fluctuante. Entonces, cuando dejamos esa estación, hay que dejar la estación del infantilismo y la inmadurez. Hay que avanzar hacia la madurez porque se necesitan hijos maduros. Diga, se necesitan hijos maduros. Como impulsa que está la Biblia, se necesitan hijos maduros, diga. ¿Sabe por qué? Porque la visión se alcanza con hijos maduros. La guerra y la conquista se hacen con hijos maduros. La herencia se le entrega a hijos maduros. Usted ve lo que pasó con ese inmaduro que pidió su herencia. ¿Qué hizo con la herencia? La desperdició, la malgastó.
La herencia se le entrega a los hijos maduros y son los hijos maduros los que pueden gobernar. ¿Cómo gobernó Josías? Que tenía 8 años, porque tenía el profeta al lado, y tenía la madre al lado, y tenía los consejeros al lado. Por eso gobernó, porque tenía la ley al lado, la ley, siguió la ley de Jehová. Por eso Josías gobernó desde los 8 años, 20 y tantos años. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la condición de un hijo maduro. ¿Quiénes? 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 Toca que está al lado. Eso te incluye a ti, dile. Reempújalo, dile. Eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti, dile. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Yo creo que voy a llegar hasta aquí nomás. Todos debemos madurar. ¿Quiénes? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestra meta? ¿Quién es nuestra referencia? ¿Ah? Cristo es nuestra meta, nuestro modelo y nuestra referencia. Cristo es nuestro modelo, nuestra meta y nuestra referencia. ¿Estamos acá? Ya. Entonces, esto no es opcional, es impositivo. Ya. ¿Tenemos que madurar? Sí o sí. ¿Ah? Diga, tengo que madurar. Diga, tengo que crecer y madurar. ¿Ah? Porque no es opcional, es impositivo. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? Todos. Tiago va a crecer físicamente, pero él ya está madurando espiritualmente. Más pequeño. El crecimiento es normal. Crecer es normal para todos. Pero madurar, trabajo. El crecimiento en los niños se da cuidado por la alimentación, se va a dar, se va. Alcanzan la estatura física, la constructura. Ya después es lo que se la va. Ya crecemos solo para el frente. Por más que queremos, dice, detente, nada, crece nomás. Sí. Más que lo reprendemos y todo, pero crece. La madurez se alcanza como fruto del desarrollo del carácter. Y el carácter se desarrolla por lo menos hay 4 grandes áreas que contribuyen para el desarrollo del carácter. Quiero detenerme un poco allí y quizás allí termino. Quiero esta mañana enseñarle muy despacio, quiero que se lleve todo. No le puedo dar todo. A ver, número 1. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Número 1, por medio de una mente renovada. Yo necesito, la madurez tiene que ver con mente renovada. ¿Ah? Una persona madura es una persona que renueva su mente cada día. La renovación de la mente es un proceso diario. Es lo que dice Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que una persona que tiene mente renovada conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué necesito renovar mi mente? Porque es la renovación de la mente que produce transformación en mi vida por medio de conocer la voluntad de Dios. Mi carácter se desarrolla en la medida en que mi mente es renovada. Número 1. Número 2. Usted acabó de terminar un discipulado de 26 semanas. ¿Fue cuánto bonito?
26 semanas, y algunos pasaron 26 semanas por la casa y siguieron con el mismo rectángulo en su cabeza y no quisieron transformar y renovar su mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Señal de madurez, mente renovada. Número 2, hábitos saludables. Hábitos saludables es de una persona madura. Una persona madura tiene hábitos saludables. ¿Esto qué significa? Mayordomía de la vida. ¿Ah? Hábitos saludables tiene que ver con mayordomía de la vida. Eso implica administración del tiempo, administración de la salud, administración del dinero. Hábito saludable es mayordomía de la vida, es administración del tiempo, administración de la salud, buena administración del dinero, de los bienes, de los recursos, de los dones, del llamado, del ministerio. Administración o mayordomía de la vida. Nosotros no podemos ser malos administradores. Necesitamos ser mayordomos fieles. Dice que cada uno sea hallado fiel. Entonces, la segunda manera como desarrollamos nuestro carácter es con hábitos saludables. Y para los hábitos quiero darle la escala de cómo se consigue un hábito. Mire, diga conmigo, la suma de los hábitos es el carácter y el carácter es la vida. Entonces, la suma de los hábitos es el carácter y el carácter es la vida. Pero ¿dónde empieza un hábito? Un hábito empieza en un pensamiento. Un pensamiento que se convierte en una palabra o en una decisión. Una decisión se tiene que ir y convertirse en una acción. Una acción tiene que repetirse la suficiente cantidad de veces. Dice que si 21 días tú mantienes una decisión en acción, llegas a una primera etapa de desarrollo de un hábito. Luego necesitas por lo menos 3 tiempos similares para sostener y establecer ese hábito en ti. Entonces, un pensamiento que pasa a ser una palabra, que pasa a ser una decisión, esa decisión se convierte en una acción repetida, tal cantidad de veces se vuelve en tu vida un hábito. La suma de los hábitos es el carácter. El carácter es la vida. Entonces, si usted agarra su semana, se pone lo que hace en todos los horarios, usted va a identificar cuáles son sus hábitos. Y cuáles son tus hábitos demostrará cuáles son sus valores. Porque hacemos lo que valoramos lo que hacemos. Entonces, si usted me dice que no, Dios es primero en mi vida, entonces yo le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu relación con Dios? Usted me va a decir, yo todos los días paso media hora. Listo. ¿Cuánto tiempo vas al gimnasio? En los casos, hay gente que va al gimnasio, hace deporte, dice 1 hora y media todos los días. Listo, entonces tú amas más el gimnasio y tu cuerpo que a Dios. No, pero es que mira, que mi abuela era bombera, no hay excusa. O sea, tiempo es vida. ¿Me explico aquí? Ya, entonces no podemos inventar. Agarre la semana y usted póngalo allí. Haga ese ejercicio. Establezca cuánto tiempo le dedica a Dios y usted va a ver cuánto tiempo, sea honesto. A veces pasamos mucho tiempo en redes sociales, mirando televisión y haciendo cosas que son solamente distractores o los robatiempos que le llamamos. Y entonces, pero decimos, yo amo a Dios. Entonces, por eso no crecemos, por eso no maduramos, ¿por qué? Porque otra de las razones por las cuales
se desarrolla el carácter en nuestra vida y adquirimos madurez, es por la tercera cosa, es por la obediencia. La obediencia es la sabiduría adquirida y recibida. Algunos de nosotros aprendemos a golpes, otros aprendemos por ver los goles de otros, ¿sí? Porque hay varias maneras de aprender. ¿Quién es la persona inteligente? La persona inteligente es la que aprende a golpes. Sí, porque te pasó algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es bueno prestar dinero. ¿Por qué? Porque lo que te puede pasar es como yo recuerdo una persona que presté X cantidad de dinero, cuando le dije que me pagara, pues me dijo que no tenía y que se puso más enojado que yo y casi que hasta me pega. Entonces, conversaba con mi esposa y me dice, oye, ¿qué pasó? No, pues me costó esa cantidad, digamos que le presté $500, ya. Me costó $500 deshacerme de ese, que nunca más se va a acercar a mí. Entonces costó dinero, ¿no? Aprendí a precio. Aprendí duramente. Algunos de nosotros hemos aprendido duramente en algunas áreas de la vida. ¿Es así o no es así? Eso es inteligente. Pero sabio es cuando tú ves que algo le pasó a alguien y dices, no, yo eso de ahí no lo hago. ¿Por qué? Porque ya lo veo, pues. Órale, ¿no? Entonces así es. Entonces el sabio. Sé que el sabio ve el peligro y se aparta. Sé que el necio no. Ve el peligro y igual se acerca. Entonces, sabiduría e inteligencia conectado con la obediencia. La obediencia que es sabiduría adquirida y sabiduría recibida. ¿Está conmigo acá? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo se desarrolla nuestro carácter? Número uno, por la renovación de la mente. Porque una persona que tiene la mente renovada conoce la voluntad de Dios. Número dos, por hábitos saludables, es decir, por una buena mayordomía de la vida. Número tres, por la obediencia, por la sabiduría adquirida y recibida. Y número cuatro, por la respuesta apropiada a los procesos de Dios en nuestras vidas. La respuesta apropiada de nosotros a los procesos de Dios en nuestra vida es lo que nos provee sentidos espirituales despiertos, activos y... ¿Estamos acá todavía? Más, pero a Hebreos capítulo. Nos quedamos como en el 20% nomás. Vamos a ver cómo hacemos. Tome su Biblia en Hebreos 5 del 7 al 9. Ayúdame arriba, vamos a terminar. Hebreos 5 del 7 al 9. Cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. ¿Qué tenía Jesús? Un ferviente deseo de obedecer a Dios. Esa es la mayor característica de los hijos maduros. Un hijo maduro tiene un ferviente deseo de obedecer a Dios a pesar de. Un hijo maduro es aquel que tiene ferviente deseo de obedecer a Dios. Ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento que es la obediencia. Hermano, obedecer es fácil. ¿Ah? Jóvenes, obedecer a Dios es fácil. ¿Ah? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque obedecer a Dios va contra nuestros deseos, va contra nuestros planes, o sea, va contra nosotros mismos. Lo que nosotros queremos con frecuencia no es obedecer a Dios. Entonces, nuestra naturaleza, nuestra inclinación
¿A qué es? A la desobediencia, de la naturaleza heredada. Con eso luchamos, peleamos a diario. ¿Estamos acá? O sea, a nosotros se nos ha tenido que enseñar a obedecer desde niños. Asimismo en la vida cristiana, asimismo como hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, ninguno de nosotros tiene deleite en obedecer. Siempre nos resistimos a obedecer. Siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Estamos acá. Pero el modelo nuestro dice acá, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, la característica de un hijo maduro es que, dice esta palabra, Cristo tenía un ferviente deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque aún siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, de esa manera llegó a ser el autor de la salvación. Cristo fue perfeccionado en obedecer. Perfeccionado en obedecer. Diga, perfeccionado en obedecer. Vamos, diga, perfeccionado en obedecer. La palabra perfeccionar tiene al menos 16 significados. Hay uno que me llama tremendamente la atención y es que significa remendar. Uno de los significados de perfeccionar es remendar. Ahora, fíjate, Cristo dijo que tú no puedes poner un remiendo nuevo en una ropa vieja. Porque el remiendo nuevo, ¿qué hace? Tira de lo viejo y lo rompe, lo echa a perder. Pero no vas a poner un remiendo viejo. Lo que Cristo está diciendo allí es que necesitas ser un especialista para remendar. Y Dios es especialista. Tal vez usted diga, pastor, yo necesito algunos remiendos. Yo sé, yo también. Diga, necesito algunos remiendos, Espíritu Santo. Algunos vamos a parecer tal vez como ropa de muñeca, ¿no es cierto? La ropa de muñeca de los niños, parchado por todos lados. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios, antes de remendarnos, nos hace nuevos. Antes de remendarnos, nos hace nuevos. Escúcheme, usted ya fue hecho nuevo en Cristo. Usted ya fue hecho nuevo en Cristo. Entonces necesita el Señor ponerle un remiendo de la persona de Cristo. Y Cristo, cuando estaba en la tierra con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Los hijos maduros son los que tienen un ferviente deseo de obedecer al Padre a cualquier costo. Obedecer al Padre a cualquier costo. Los procesos de Dios para que maduremos no son fáciles. No es fácil. Escúcheme, no es fácil. Yo le hablé de mente renovada. Mire, hermano, necesitamos que nuestra mente sea cambiada conforme a la mente de Cristo. Necesitamos dejar esos pensamientos, necesitamos dejar esa estructura mental que nos retiene en el pasado, en la religión. Eso a veces es muy doloroso.
Necesitamos desarrollar hábitos saludables. Escúcheme, desarrollar hábitos tampoco es fácil, pero es lo único que te va a ayudar a desarrollar carácter y alcanzar madurez. Necesitamos obedecer, obedecer y obedecer. Diga, necesito obedecer, obedecer y obedecer. Necesito desarrollar un ferviente deseo por obedecer al Padre. Un ferviente deseo por obedecer a Dios. Que mi primera frase al abrir mis ojos sea: hoy te voy a obedecer, papá. Aunque antes de levantarse de la cama, porque cuando a veces ponemos el pie abajo, en ese momento vienen ganas de hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada. O de hacernos los locos y pasar desapercibidos en la línea de la obediencia. Si usted está viviendo un proceso duro en su vida, un proceso complicado, recuerde que el carácter se desarrolla respondiendo apropiadamente a los procesos de Dios. Tal vez esta mañana usted esperaba que yo le dijera otra cosa. Pero ¿sabe qué? Solamente los hijos maduros, solamente aquellos hombres y mujeres que se atreven a esforzarse por desarrollar su carácter, por establecer hábitos fuertes y saludables en su vida, son los que Dios puede usar en esta temporada para llevar su nombre y para llevar su gloria a esta ciudad y a las naciones. Solamente aquellos que se atreven. Yo quiero saber si aquí hay hijos que quieren desarrollar un ferviente deseo por agradar a Dios, por obedecer a Dios. ¿Acaso hay aquí realmente hijos que quieren desarrollar ese ferviente deseo de obedecer a Dios? Cueste lo que cueste. Quédese allí donde está usted sentadito y cierre sus ojos.